¿Qué? ¿La puerta vas a salir? Ya. Ey. Muy bien, una vez que hemos visto las preguntas a modo de repasar lo que nosotros ya conocemos sobre hernias de pared abdominal, vamos a comenzar con la descripción de la clase del día
abdominal dentro de la patología de pared abdominal, de Vibron, etc. Entonces, si nosotros nos dirigimos solamente a ese capítulo, estaríamos hablando del capítulo número 35 del libro, de patología de pared abdominal, de Vibron, de mesenterio y retroperitoneal. Vamos a dirigirnos a lo que viene a ser anomalías adquiridas. Es que vamos a hablar tanto de congénitas como de adquiridas. Las adquiridas van a ser las hernias. Dentro de las anomalías adquiridas, nos vamos a hablar de las hernias de pared abdominal. Pero también, más adelante en el libro, vamos a tener el capítulo 37, que va a hablar directamente, o va a ser un capítulo que está dirigido netamente a lo que vienen a ser las hernias inguinales, que van a ser las hernias que también vamos a ver en esta oportunidad. Entonces, si comenzamos con estos defectos adquiridos, vemos, ¿no?, que una hernia de pared abdominal se define como una protuberancia o abultamiento de los contenidos abdominales a través de los músculos o de la fascia de la pared abdominal. Esta puede estar presente en el nacimiento o puede adquirirse, ya sea por debilitamiento o alteración de la fascia que los recubre, de pared, o también por una curación fallida de una incisión quirúrgica. Estas protuberancias o estos abultamientos aumentan a la maniobra de Valsalva y deben ser evaluados con el paciente estando de pie, tanto como recostado. Respecto a cómo nosotros podemos clasificar estas hernias, pues el texto nos menciona, ¿no? Vamos a tener las que son reductibles, las que no son reductibles, y de las que no son reductibles vamos a tener las atascadas o encarceradas, que suelen ocasionar cuadros de obstrucción intestinal, en los cuales vamos a tener dolor significativo, dolor abdominal, náuseas y vómitos. Y aparte de las encarceradas, tal vez en un grado más complejo, las estranguladas, en la cual la característica es la presencia del compromiso de la irrigación del tejido que se encuentra dentro de esa. ¿Qué es pues? Es Vaca, el infarto de ese tejido, Vaca. necrosis y una eventual perforación, lo cual puede llevar a grados de peritonitis. Y considerando que se encuentra a nivel también de las fascias, hasta fascitis. Entonces vamos a empezar a nombrar los diferentes tipos de hernias que podemos encontrar en el abdomen. Comenzamos con las hernias epigástricas. Estas se localizarán entre el ombligo y el proceso sifoideo. Suelen ser pequeñas, pero también pueden ser múltiples. Son resultado de múltiples factores. Estamos hablando del debilitamiento congénito de la fascia y también del aumento de la presión intraabdominal. Rara vez contienen intestino, justamente por el tamaño. Generalmente contienen porciones de epiplón o ligamento falciforme. La reparación es indicada en aquellos pacientes que presentan molestias, que presentan síntomas. La técnica es realizar una reparación mediante una sutura interrumpida o sutura disruptiva. Respecto a las hernias umbilicales, estas pueden ser congénitas o pueden ser adquiridas. La mayoría de las hernias umbilicales congénitas se cierran espontáneamente hasta los 5 años. Por tanto, la reparación se indicará en aquellos casos en los cuales exista encarceración, que es una hernia sintomática, o si en los niños persiste más allá de los 5 años de edad. En el adulto, estas hernias suelen originarse por un aumento de la presión intraabdominal. Estamos hablando de pacientes con obesidad, pacientes con ascitis, también durante el embarazo. La reparación puede realizarse mediante una cirugía abierta y actualmente incluso también con cirugía laparoscópica. Puede requerir el uso de una malla protésica que generalmente se coloca debajo de la fascia. Pacientes con ascitis representan un dilema clínico en el sentido de que, si bien podemos nosotros reparar el defecto, el cuadro de ascitis es un cuadro crónico que puede condicionar que nuevamente lo que nosotros hemos reparado se abra y tengamos nuevamente un defecto que se traduzca en una nueva hernia umbilical. Otro tipo de hernias que nosotros encontramos en el abdomen son las hernias de Spiegel. Estas se presentan a lo largo de lo que se conoce como línea arqueada. Estas son raras. Por su localización y su tamaño, la encarceración es común. Cuando hablamos nosotros de la línea arqueada, estamos hablando de esta zona que se encuentra lateralmente a los músculos rectos, en los cuales puede formarse una zona de debilidad entre el
anverso del oblicuo interno del oblicuo externo y su desdoblamiento y entrecruzamiento de sus fases para formar las vainas tanto posterior y anterior de los músculos rectos. Es en esta zona donde pueden aparecer las zonas de debilidad y dar curso, como se puede ver en esta imagen, ya a las hernias. Pueden ser de un tamaño relativamente pequeño y por tanto pueden producir cuadros de estrangulación o encarceración. 20% de los pacientes presenta una hernia que no se reduce. Suele ser un poco difícil de diagnosticarlas, aunque por su localización solamente nosotros podríamos pensar en una hernia de Spiegel. Sin embargo, tenemos estudios de imagen que nos colaboran a identificar. Por ejemplo, a este nivel podemos ver, y como les decía el día de ayer cuando hablábamos de obstrucción a nivel articular de Meckel, la tomografía nos da la ventaja de poder encontrar las asas que se encuentran distendidas. Por ejemplo, esta es una asa destinada que se encuentra distendida. Podemos ver cómo las válvulas coniventes se encuentran muy separadas, dando esta imagen típica. Y nosotros lo que tenemos que buscar es la zona de transición, la zona en la cual tenemos, por un lado, el intestino que se encuentra distendido y por otro lado vamos a tener el intestino que se encuentra normal. Como pueden ver, si nosotros seguimos este intestino, vamos a llegar a este sitio en el cual se encuentra el intestino en el saco urinario fuera de la pared abdominal. En este otro corte se puede observar de mejor forma como bien el intestino entra al defecto de pared señalado por estas flechitas blancas y entra al saco urinario produciendo la obstrucción. Ahora, respecto a las hernias incisionales, también conocidas como eventraciones, pues se desarrollan en sitios de incisiones abdominales previas. Hasta un 20% de las incisiones en línea media van a desarrollar este tipo de hernias. Las incisiones verticales tienen más riesgo que las transversales o las oblicuas. Y las incisiones superiores tienen más riesgo que las incisiones más bajas. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Factores, por ejemplo, que están en relación al paciente son la diabetes, por ejemplo, el uso de inmunosupresores, la obesidad, el tabaquismo, por ser relacionado con alteración de la síntesis de colágeno, la desnutrición y los trastornos también del tejido conectivo. Pero también influyen factores del procedimiento. Si nos recordamos, estas hernias necesitan el antecedente de una cirugía previa. Entonces, en esa cirugía previa podemos ver tal vez deficiencia en la técnica, tal vez el antecedente de la infección de la herida, que esto debilita los tejidos, y también que durante el cierre de la pared haya existido mucha tensión o una alta tensión, que también debilita los tejidos, favoreciendo la formación a futuro de estas hernias. Pueden desarrollarse hasta 10 años después de la cirugía. Cuando se presentan, pues la cirugía electiva debe recomendarse en los pacientes que presentan síntomas. Esta imagen del texto pues nos muestra los diferentes tipos de incisiones o las incisiones que son más frecuentes que podemos realizar a nivel del abdomen y cómo también, dependiendo dónde encontramos o dónde realizamos la incisión, podemos tener las diferentes eventraciones o hernias incisionales. Es muy diferente a las otras hernias, porque hay que recordar que para que se formen este tipo de hernias tienen que existir sitios de debilidad y generalmente estas no se presentan en cualquier sitio. Pueden ser epigástricas, umbilicales, las de Spiegel o en la región inguinoplural, las más frecuentes. Veamos, respecto a las incisiones, aquí tenemos las figuras, ¿no? Por ejemplo, nuestra letra A es una incisión en la línea media. Tenemos aquí como una supra e infraumbilical. Tenemos las paramedianas como en la letra B. Mediana, paramediana. En la letra C, una incisión subcostal derecha que tiene esta extensión en barra de sable que vendría a ser esta línea discontinua. Si recuerdan cuando hablábamos de apendicitis, decíamos podemos hacer este tipo de incisiones y si hay sangrado o si necesitamos mejor visualización, podemos hacer extensiones a nuestra incisión inicial. A eso se refiere a las líneas punteadas. En la letra D, una incisión subcostal bilateral, como una B invertida, es esta, y con su extensión estilo Mercedes-Benz, por la forma que toma, ¿no? La B invertida y su extensión hacia arriba. En
letra H en la incisión ubicada y fácil. Respecto a los puntos clave que nos presenta este capítulo, los que están dirigidos a hernias, son a partir del punto clave número 3, que nos dice: la repartición primaria de las hernias incisionales ventrales da lugar a altas tasas de recidiva. Cuando hablamos de reparación primaria estamos hablando de una sutura. Es por eso que se prefieren otras técnicas de reparación que utilizan otros métodos, como el uso de mallas protésicas y también la separación de componentes. Entonces, respecto al tratamiento, la tasa de recidiva es de 54% cuando se utiliza solamente una sutura simple, más de la mitad. La reparación con malla se asocia a una mayor tasa de infecciones, esa es la otra cara. Si bien la reparación con malla tiene una tasa de recidiva menor, puede estar asociado a una mayor tasa de infecciones. Cuando nosotros hablamos de la técnica de separación de componentes, hablamos de realizar cortes a la aponeurosis a modo de realizar o de favorecer que libere la tensión. Son lo que nosotros llamamos como cortes o incisiones de descarga que tienen el objetivo de reducir la tensión a nivel de la aponeurosis. Para prevenir justamente la infección, se recomienda instalar la malla por debajo de la fascia y no que esta se encuentre solamente por debajo de la piel. Si se encuentra por debajo de la piel, entonces tiene mayor riesgo de que se pueda contaminar. Es por eso que la recomendación es instalarla debajo más bien de la aponeurosis o fascia del músculo. Así se encuentra más protegida del exterior. El punto clave número 4. La reparación laparoscópica de la hernia incisional produce tasas de recuperación y de infecciones de heridas similares en comparación a la reparación abierta. Respecto a la reparación laparoscópica, puede resultar en una recuperación más rápida, una hospitalización más corta, pero puede haber un aumento en la lesión intestinal por ingresar a través de la cavidad, en comparación a la reparación abierta, en la cual nosotros hacemos un abordaje desde el exterior. Entonces, ese es un poco el riesgo o el peligro que uno corre cuando se realiza por vía laparoscópica. Y bueno, tenemos nuestra primera pregunta que vamos a responder durante la clase, el desarrollo de la clase. Y vemos, ¿no? No es considerada una hernia verdadera. ¿Cuál es la respuesta? No había nadie. Bien, la respuesta es el inciso A. Veamos. Todos coincidimos. Entra. Pues en la página número 1556 tenemos las hernias, la hernia umbilical, la hernia de Spiegel. La que no se consideraría una hernia vertedera es la diástasis de Reynolds.
prevalencia es del 15% en varones de 25 a 34 años y se eleva hasta el 47% cuando ya uno sobrepasa los 75. En mujeres se presenta un 10% con un riesgo que no supera ni el 5%, no estamos hablando de un riesgo del 3% solo. La hernia inguinal indirecta es la más frecuente tanto en hombres como en mujeres y las hernias inguinales son 5 veces más comunes que las femorales. Sin embargo, 70% de las reparaciones de hernia femoral se realizarán en mujeres. Dicho de otra forma, en los hombres es más frecuente la hernia inguinal y en las mujeres la hernia femoral o crural. Veamos, nuestro punto clave número 1 del capítulo nos dice: se recomienda el tratamiento conservador de las hernias inguinales siempre y cuando sean asintomáticas. Si queremos hablar sobre las hernias inguinales, pues el libro nos presenta ciertos antecedentes, mencionando que la reparación de estas hernias pues data de hace mucho tiempo. Está descrito incluso desde las civilizaciones griega y egipcia. Posteriormente, ya a partir de 1700 o 1800, tenemos ya los anatomistas que se encargan de estudiar y describir esta región inguinal. Estamos hablando de Hesselbach, Cooper, Scarpa, Richter, Schimpernath, que si nosotros recordamos, pues vamos a tener varios ligamentos que reciben nombre justamente de estos anatomistas. Ya en 1844 y para 1924 es que empieza a describir las técnicas de reparación Bassini, y a partir de lo que él describe empiezan a aparecer otros cirujanos que van describiendo diferentes técnicas para reparar las hernias. Estamos hablando de McVeigh, Shouldice y de Sarda, pero ellos tenían una característica. Estábamos hablando de que en esta época no existía el material protésico para realizar la reparación, entonces son reparaciones solamente con hilo, por decirlo de una forma. Y es así que en 1980 aparece Lichtenstein, quien describe ya la reparación libre de tensión de la hernia inguinal mediante el uso de una malla protésica. Y a partir de ahí, pues, se ha podido realizar las reparaciones incluso mediante cirugía laparoscópica, ya con la tendencia de la cirugía mínimamente invasiva,